Hola, ¿qué tal amigos de Capos del Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo muy interesante en el que vamos a hablar del posible 11, bueno, de la posible plantilla de Pep Guardiola en la Juventus de Turín. Empezamos. Hola, ¿qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Cuando escuchas Juventus de Turín y Pep Guardiola, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, de momento, así a primeras, buenas a todos, me viene un triple espectacular que nos hemos tirado nosotros aquí. Aunque hay que decir que todo viene de un contexto que, bueno, le preguntaron a Pep Guardiola en una rueda de prensa, así por la cara, si era posible su fichaje por la Juve. Y bueno, él dijo que no lo habían llamado nunca, desde la vecchia signora, que no había habido nunca interés por él, pero que, bueno, que Italia le gusta mucho, le gusta la comida y se ve viviendo allí. Se dejó querer, se Y dejó bueno, querer. sí, hay que decir que yo el otro día lo hablábamos, Alex, y creo que sería el reto más grande que ha tenido Guardiola nunca. Tú me comentabas del City, pero remontar Posiblemente, esta Juve, cuidado, ¿eh? posiblemente. Yo te dije que el City, porque ahora han pasado ya unos años y ha cogido otra dimensión, y creo que el City era un grandísimo proyecto, y la Juve al final es un club súper sólido y estabilizado, que ahora igual lleva 2 3 años de inestabilidad, pero sin duda sería un gran atractivo ver a Pep Guardiola en una liga en la que todavía no ha entrenado y siendo él tan táctico y valorando tanto la táctica, yo creo que él tiene ganas en algún momento de visitar el calcio. Y es el que más nos encaja, sin duda, la Sí, Juve. Así que bueno, hemos preparado sí. Hemos un tier preparado list pues aquí. una pequeña lista bueno, cómo podría ser la plantilla actual de la Juventus si estuviera dirigida por Pep Guardiola. ¿Cuáles serían las modificaciones? ¿Con quién se quedaría? ¿Cuáles serían las altas, las bajas? Y hemos hecho un pequeño tier list sobre cómo sería la plantilla de la Juventus con Pep Guardiola. Empezamos por la portería, Josep. Un aspecto al que Guardiola da muchísima importancia. ¿Qué hacemos con Chesney? Pues mira, yo creo que vamos a empezar ya con la guillotina. Directamente, ¿eh? La primera en la frente. ¿Veis aquí nuestras Sí, categorías? No creo tampoco que le tenga manía a Chesney, ni mucho menos, no, no. que ha hecho una buena actuación en la Juve, por lo tanto lo pondríamos en la categoría grazie, pero chao. Sí, ha hecho un buen trabajo Chesney, pero no es el portero que busca Pep Guardiola. Así que gracias y muy buenas. Hasta luego. Otro de sus compañeros de Chesney bajo palos. ¿Qué hacemos con Matías Perín? ¿Qué haría Pep Guardiola con Matías Perín? Pues mira, yo creo que teniendo en cuenta que la Juve actualmente no está en su mejor momento económico a Hmm. pesar de esa solidez deportiva que comentabas, yo creo que Matías Perín puede ser un portero que de buenas a primeras a Guardiola no le convenza, pero también puede ser un poco un reto para él, ¿no? Sí, Es decir, que pueda transformarlo y hacerlo el portero de esta Juve, así que yo de momento lo pondría en te necesito, sí. pero lo vas a pasar mal. Sí, aparte Es decir, va a estar... el hecho de ser italiano, ser una promesa, es decir, que es un portero que no ha hecho ruido en la Juventus, yo creo que es un perfil de jugador que le podría encajar de momento en la plantilla. Y por último, el tercer Lo que pasa portero. es que, sí, antes Sí, de acabar, pues simplemente eso, que comentar que va a estar siempre en el punto de mira, ¿no? Porque es eso, tendría una oportunidad, pero no más. es que Y vamos es un puesto muy al delicado. tercer portero actual, Sí, pero en una primera temporada sería el segundo portero, correcto. que sería Carlo Pinsoglio. Sería Pinsoglio y yo lo pondría en plena confianza y voy a matizar el por qué. Ahora a lo mejor lo ven Pinsoglio en plena confianza y Perín más abajo. No porque vaya a ser el titular, sino porque creo que sí sería un futbolista
en el que confía sobre todo en el factor humano. Es decir, veo a Pinsoglio, un Scott Carson que tiene ahora en el City, es Hombre de decir, una vestuario. persona de Hombre vestuario de vestuario. e importante para él, ¿no? Es decir, no lo puedo poner en te necesito pero lo vas a pasar mal, porque Pinsoglio yo creo que ya sería consciente de su rol, que Guardiola confiaría en él para esa faceta humana. Por lo tanto, cabe recordar, no sé si tú eso lo sabes, Alex, porque no sé si has visto el All or Nothing de la Juventus. He visto algún capítulo, no entero. Pero Pinsoglio era probablemente el mejor amigo de Cristiano Ronaldo en la Juve. Es decir, era el Pinto de Cristiano. El bicho Se llevaban estuvo muy muy bien. solo la última temporada. Estuvo muy solo. Se llevaban muy bien Pinsoglio y Cristiano. Bueno, así como curiosidad. Bueno, si se va a a la Liga Saudí, ya sabemos que igual el vínculo cristiano le ha hecho. Le ha facilitado la entrada al Si se, país. si Bueno, se va allí, se va al Al-Nassr. para dar seguridad a la portería, qué mejor que una buena defensa. Empezamos por Bremer. ¿Dónde colocamos a Bremer en nuestro tier list? Pues mira, yo a Bremer, que es, para mí a día de hoy es el central más físico y más bestia de la Juve, tengo muchas dudas. Entre plena confianza o te necesito pero lo vas a pasar mal. Porque evidentemente no es perfil Guardiola, Bremer. No. Es otro tipo de futbolista. Pero bueno, lo vamos a dejar Vamos a dejarlo en plena confianza de momento. Creo que sí que puede acabar convenciendo a Pep. Es un muy buen central. Yo creo que Pep también ha ido evolucionando mucho en el tema centrales, Sí, por eso. sobre todo en el City, y yo creo que sí que podría darle esta oportunidad a Bremer y abrir un poco su mente. Como compañero de Bremer, un viejo conocido de Pep, tenemos a Danilo. Yo a Danilo también lo pondría en plena confianza. Creo que va a ser un hombre importante. Al menos lo sería. Recordemos que estamos en un caso hipotético, ¿eh? Pero en las primeras temporadas de Guardiola, yo creo que sería un jugador importante en el sentido de que lo conoce, de que no les fue mal, a pesar de, evidentemente, el cambio Cancelo Danilo correspondía pues a una necesidad más ofensiva. Pero en este caso, Tiene, que necesitaría más solidez los primeros años en la Juve, sobre todo, yo creo que Danilo es importante, lo puede hacer servir de central, lo puede hacer servir de lateral, incluso en el centro del campo si se le va en la los dos olla. Así laterales, que de hecho. sería un hombre importante, Danilo, yo creo, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Su polivalencia y el haber estado ya a las órdenes de Pep puede facilitar la entrada también del entrenador catalán en Italia. Seguimos con la defensa y tenemos a Federico Gatti. Mira, este es de los primeros que vamos a poner en ojito derecho. Es decir, es uno de esos jugadores ABC Guardiola. De esos a los que le Joven, gusta modificar y hacer a su imagen y semejanza. joven, de la cantera, presuntamente quiere el club, ¿no? Y creo que ese tipo de jugadores es en el que debe construir las bases. Debería construir las bases Guardiola si llegara a la Juve. Él y dos o tres más. Creo que serían esos jugadores clave. Ahora tengo a otro del que yo esperaba que explotara en los últimos años, pero se ha quedado ahí renqueante y no sé si Guardiola le podría dar ese impulso. Daniele Rugani. Yo creo que a lo mejor en una primera temporada se lo quedaría, pero no lo veo. Yo creo que es un grache, pero chao en este caso, porque han sido ya muchas oportunidades. Además, Sí. físicamente no es un jugador con el que puedas contar siempre, entonces creo que es uno de los que se iría. Es un jugador que lo tenía todo a nivel de condiciones, pero mentalmente creo que le ha faltado ese plus de jugador diferencial. Ujú. En el eje de la defensa seguimos con Andrea Cambiaso. Este es otro de los jugadores que creo que le puede gustar mucho a Pep. Lo vamos a poner en plena confianza.
Sí, todo lo que sea savia nueva o Por- jugadores que pueda moldear, yo creo que encajan mucho en la filosofía de Guardiola. Sí, a ver, ahora para empezar, Cambiaso no está jugando mucho. También es cierto que juega con tres centrales Allegri y es complicado, ¿no? Sí, luego Cosa que hablaremos viene la del, Pep que del eso cambia. sistema. Pero vaya, que eso cambiaría. Evidentemente, yo creo que iría con un 4-3-3 de toda la vida de Pep. Así que yo creo que sí, que tendría bastante confianza en Cambiaso y que es uno de esos jugadores que podrían dar un salto con Guardiola. Vamos con otros laterales. Alexandro, el brasileño. ¿Qué haría Guardiola con él? Yo creo que es evidente lo que haría, porque sí que es un jugador que ha sido importante para la Juventus Sí, sí, en sí. la época prime con Tuvo Allegri. 2 o 3 temporadas a un nivel muy alto. Lo que pasa es que ya lo conocemos a Pep, cuando llega a un equipo no es muy de viejas glorias, es decir, las tiene que ver muy en forma para continuar con ellas y no es el caso de Alexandro, así que yo creo que sería otro Grache, pero chao. Y aparte, yo creo que ha estado un poco sobrevalorado Alexandro, porque es verdad que tuvo 2 o 3 temporadas muy buenas, pero se lo ponía prácticamente entre los 3 o 4 mejores laterales del mundo. Y yo creo que el buen estado de la Juve hizo que su nombre destacara más de lo que ofrece. Pero bueno, Puede ser, pero a día de hoy sí de claro, es un lateral completamente irrelevante. totalmente, totalmente. Tanto en ataque como en defensa. Y por Sí, sí. último, tenemos a Matías de Siglio, otro viejo rockero. Yo creo que a este se lo quedaría, ¿Mm? pero que a priori no sería muy importante, así que vamos a dejarlo en el te necesito, pero lo vas a pasar mal, en el sentido de que no va a ser un jugador con muchos minutos. Sin más, porque tampoco puede hacer una revolución en 2 días, simplemente. Pasamos al centro Correcto. del campo. Una de las áreas, el área especializada de Pep, donde él construye sus equipos. Empezamos por Manuel Locatelli. Yo creo que de buenas a primeras se lo quedaría. No sé si en plena confianza, porque, claro, plena confianza son palabras mayores. Y pasarlo mal tampoco a lo mejor sería la definición. Pero creo que lo necesitaría, al menos al principio. Evidentemente se quedaría en la Juve. Vamos a dejarlo en te necesito, pero lo vas a pasar mal, porque puede ser que hay algunos le comieran la tostada a Locatelli si no se ponían las pilas. Sí, yo creo que no parte con ventaja en la carrera por ser titular, pero sí que puede tener sus minutos y a partir de ahí, pues, ver cómo evoluciona. Seguimos con Adrien Rabiot, futbolista de que o te gusta o lo odias. Y yo creo que Guardiola es de los que le debe gustar mucho Rabiot. Sí. A lo mejor me equivoco porque ya sabemos que también ha tenido algún problema de disciplina en la época PSG. De disciplina era simplemente que no quería renovar, ¿eh? Tampoco era un gran problema, Sí, pero sí. Bueno, lo sí que que es. es una dictadura y el chaval pues no quería firmar. Exacto, es un jugador que da que hablar, eso sí que Sí. es verdad, pero yo creo que futbolísticamente es de esos jugadores que cuando llegase Guardiola y viese la plantilla diría mm, lo puedo llevar un paso más allá. Yo de hecho te lo pondría en ojito derecho a Rabiot, creo que podría ser muy importante Yo creo en que en el, los en el proyecto de la entrenamientos, Juve de Pep. en los entrenamientos yo creo que es el típico futbolista que dices, si jugara como entrenara, sería un jugador top mundial, que ya lo es obviamente, De pero que hecho, no tiene esa continuidad. de hecho casi Siguiendo... siempre cuando empieza un nuevo proyecto, casi siempre, y en el que él está en el Sí, equipo, todos los entrenadores empiezan poniéndolo. Casi siempre, es un fijo. totalmente. Compañero de Rabiot tenemos a Nicolò Fagioli. ¿Qué hacemos con Fagioli? ¿Qué haría Guardiola con Fagioli? Pues uno de esos jovenzuelos que comentábamos, como Gatti, como Cambiaso, yo lo pondría en plena confianza porque no creo que tampoco vaya a ser columna vertebral, ¿no? No creo que fuera columna vertebral de una Juve de Guardiola, pero
sí tendría bastante confianza en él, tendría minutos, y es de esos jugadores que gustan. Ahora tenemos otro, digamos, un poco polémico, no por su forma de ser, pero sí por su forma de jugar en el terreno de juego, que es Weston McKennie. Yo creo que Weston McKennie reúne muchas características que a Pep Guardiola no le gustan. Y además, Para empezar la posición. O sea, no le veo sí, encajando en ninguna posición del esquema de Pep. además por lo que vi de All or Nothing, yo me baso mucho en eso también. A lo mejor es prejuzgar, pero bueno, al final está haciendo un documental, ¿no? Sí. No se ve excesivamente disciplinado, no se ve la persona con la mejor actitud del planeta. Yo creo que es el típico que Guardiola a los 2 entrenos le diría, mira, no vuelvas jamás, por favor, desde aquí. Y más en una Juventus actualmente sin líderes de la vieja escuela. Este tipo de futbolistas, pues al De hecho, final. está jugando bastante con Allegri. No lo está haciendo mal del todo, pero es como... Ves un poco... McKennie yo creo que es un poco la definición de la decadencia de la Juve en los últimos años. A mí me pone muy nervioso, pero desde que lo vi debutar, la verdad. O sea, yo había venido de ver Marquisio, Pirlo, Vidal, Pogba. Cuando me aparece McKennie, pues. Para mí es un no vuelvas jamás de manual, porque es que además Sí, no se ve sí, una persona implicada en la Juve. sin un grache, sin un grache. No, no, ni Grache ni nada, no vuelvas jamás, por favor. Al lado de McKennie tenemos a Fabio Miretti. ¿Qué hacemos con Fabio? Este va de ojito derecho, pero de cabeza. Es que con todos Es los un jugador. juventudos. Yo creo que le, yo creo, es que creo que le encantaría. Es Sí. que son. Yo creo que lo que son los Gatti, Fagioli, Miretti, sobre todo estos tres, han sido jugadores que han dado como ese aire de esperanza a la Juve, que había perdido porque se veía sin rumbo. Sí, que la renovación Y creo, puede pasar por ellos. sí, es que ha pasado. Son este tipo de jugadores como ha pasado el Barça con sus chavales jóvenes, como le está pasando ahora el Valencia también con los canteranos. Hay que apostar por esta gente y creo que Miretti sería un jugador muy importante para Pep. ¿Y qué me dices de Caviglia? Yo en este caso lo pondría en te necesito, pero lo vas a pasar mal. No creo que a priori sea un jugador muy importante. Pero bueno, a tener fondo de armario, a lo mejor entrenado por Guardiola con disciplina puede tener minutos. Yo lo Sí, dejaría en esa categoría. ver De cómo momento evoluciona. necesita jugadores. Ver cómo evoluciona simplemente. Al final Sí. la Juve es un club que está acostumbrado a jugar 3 competiciones y al final necesitas tirar de fondo de armario. Y por último, en el centro del campo, un jugador que yo creo que hace años le podría haber encantado, pero que ahora yo no sé ni si se pararía 2 minutos a hablar con él, que es Paul Pogba. Mira, Paul Pogba. A ver, A ver, ¿cómo lo digo tranquilízate. esto? Piénsalo 2 veces lo que vas a decir. A ver cómo lo digo. Si Guardiola tuviera que definir a los futbolistas de la Juve en cuántas cosas tienen mal por títulos de películas, Pogba sería todo a la vez en todas partes. Eh, Muy buena, muy No, buena. A ver, no reúne, yo te no, diría que podría ser Trainspotting, Titanic. no, no, no. Pogba no reúne ni una sola condición de un futbolista al que Guardiola respetaría incluso. No solo no le guste, respete. Yo creo Yo creo que que Pogba, a pesar de que ha hecho grandes temporadas en la Juve, es un no vuelvas jamás, pero es que por favor ni me menciones. yo creo que No quiero saber nada de ti. solo con verlo con sus cortes de pelo, es que yo creo que ya Pep cala a depende de qué futbolista. A ver, Pogba obviamente ya lo conocemos todos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y ¿qué vamos a decir de Pogba?
Es más, probablemente Guardiola le pediría a la Juve, yo vengo, pero antes ya os lo quitáis de encima. Sí, sí, sí. Pongo dinero para rescindir, su contrato. Sí, sí, que cuando Guardiola aparque con su Ferrari en el estadio de la Juve, que no se encuentre ahí el coche de Pogba obstaculizándole el parking. Que no se tengan que ver. Y he de decir que yo discrepo un poco contigo en lo que comentabas de como jugador le hubiera encantado. Tengo mis dudas también. A nivel deportivo tampoco es el tipo de futbolista, yo creo que encaja con Pep Guardiola. Yo creo que bien acompañado, o sea, con otros dos perfiles que sí que le hubieran encajado a Guardiola, creo que Pogba sí que podría haber, digamos, encajado en un 11 tipo de Pep. Pero claro, Pogba en su prime. Ahora mismo, cuando Pogba se podía moldear, ahora mismo es un jugador ya inmoldeable. De Pasamos. Arabia Saudí. Es jugador. Carne de Arabia. No, tal cual, tal cual. Pasamos al frente de ataque, donde aquí la Juventus tiene mucho trabajo. Empezamos por Timothy Weah. A ver, Allegri está confiando en él, pero yo no es el perfil de futbolista que yo veo en una Juve de Pep. Y creo que como aún tendría mercado, yo lo pondría en Grazie, pero chao. Sí, es un Es decir, jugador. Grazie por el dinero que nos vas a dar un dinerillo, pero adiós. Es un Eso es lo jugador que debo. físico que yo creo que lo que comentas, tiene mercado, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra o en Bélgica o en Alemania, son ligas, incluso en Italia, donde puede tener su espacio y sería un chao. Tenemos a Filip Kostic. Yo creo que este jugador, aunque, mira, este no es muy perfil Guardiola, pero tampoco los podemos echar a todos. Y creo que le podría venir bien tanto de extremo izquierdo, incluso como de lateral, porque a veces actúa de carrilero, como un recurso en algún momento. Yo lo pondría. Creo que de buenas a primeras tendría confianza en él. Podemos ponerlo en plena confianza, sí. Yo creo que sería una de las gratas sorpresas porque se le ve un jugador muy aplicado y creo que Sí, eso es verdad. con 4 conceptos que le dé Guardiola, obviamente no te va a poder dar más de lo que él puede darte, pero lo veo un soldado y un hombre de equipo, a Filip Kostic. Es un tipo con disciplina, eso sí es verdad. Por eso, pasarlo mal no creo que lo pasará mal. Yo creo que es un jugador que podría estarse bastantes temporadas en una Juve de Pep. ¿Dónde lo ponemos a Kostic? En plena confianza. Venga. Eso quiero. Ahora uno al menos de mis ojitos derechos, que es Federico Chiesa. ¿Cómo encajaría Chiesa con Guardiola? Pues yo creo que muy bien. Tiene que mejorar un poco, a ver si un Pep hubiera una mejora física, porque la verdad es que el problema con las lesiones es bastante importante. Pero vamos, yo lo dejaría de momento en plena confianza por Sí, eso, por sí. el tema físico, pero podría llegar a ser incluso un ojito derecho, de Guardiola. Es un futbolista que yo creo que le debe gustar y que confiaría en él en caso de aterrizar en la Juve. Chiesa ha tenido mala suerte en llegar en este mal momento de la Juventus, pero yo creo que es un jugador con un potencial grandísimo y que bueno, Muy que bueno. si Guardiola lo coge puede subir su nivel muchísimo. Tenemos a Samuel Ealing Jr., Josep. ¿Qué decimos de este jugador para nuestros amigos de Capos? No sé si sería muy determinante, pero es otro de esos chavalillos jóvenes que pueden ilusionar. A priori no es el tipo de futbolista de Guardiola, pero creo que de buenas a primeras se lo quedaría para ver hasta dónde puede llegar y qué puede aportar, que no partiría como una de las Sí, primeras opciones, ni mucho menos. un jugador de plantilla. Exacto. Yo lo pondría en te necesito, pero lo vas a pasar mal al menos al principio. No vas a ser importante a priori. Bueno, y con los más de 70 millones gastados por Dusan Vlahovic,
¿qué le diría Guardiola al presidente de la Juventus? Que busca ver si alguien puede pagar 90. Porque no es La gran el... estafa americana. Bueno, al menos no creo yo que sea el perfil de delantero que busca Guardiola. Yo lo pondría en no vuelvas jamás, porque también es cierto que de momento no está cumpliendo las expectativas. Debo decir que hablo desde el punto de vista de lo que podría pensar Guardiola, ¿eh? Correcto, sí, sí. Yo a nivel personal como Josep, yo confío 100% en Vlahovic y creo que tarde o temprano va a demostrar el nivel que tiene y el potencial que tiene. Pero no sé si será en la Juve ni sería en la Juve de Guardiola. Por lo tanto, yo le daría un no vuelvas jamás, porque no es el tipo de delantero que busca ni muchísimo menos. Sí, exacto. Hacemos el matiz ese de que al final lo que estamos diciendo es si nosotros fuéramos Pep Guardiola o lo que creemos que él haría. Y estamos prácticamente acabando nuestra lista. Nos quedan 2 jugadores. Moise Kean. Pues es un poco... Es que ese tipo de perfil Timothy Weah también. No me imagino a Pep Guardiola entrenando a Moise Kean y siendo importante. Y en cambio sí me lo imagino en otros equipos. Por lo tanto, yo le daría un grazie, porque no lo ha hecho mal en la Juve, pero chao. Sí, sin Yo más. creo que sería venta también. Sin más. Y ahora vamos ya con el último para dar paso a algo que da mucho juego, que son los posibles fichajes e incorporaciones. Pero el último jugador es Arkadiusz Milik. Mira, al empezar el vídeo lo tenía como venta, pero es que creo que tampoco puedes vender a 15 tíos de un día para otro. Y al final es un delantero que, aunque no creo que vaya a tener mucha confianza y seguramente al año siguiente sí que ya se Intente iría hacerle un de buenas hueco. a primeras, sí, se lo quedaría. Yo lo pondría en te necesito, pero lo vas a pasar mal y creo que es el que lo pasaría peor de esta categoría. Yo creo que podría ser un perfil tipo Seco cuando estaba en el Manchester City. Ese delantero que no ocupa la posición principal del ataque, pero que al final te da ese oxígeno y ese cambio de jugadores que quizá con el paso de los partidos, pues bueno, tengan su oportunidad y le puedan encajar en la rotación. Sí, sí, a lo mejor, pues yo me lo imagino más un tipo Luke de Jong, la verdad. En Bueno, cuanto a claro, confianza, me a refiero. otros niveles, a otros niveles. Sí, en cuanto a la desesperada. Y bueno, Josep, el director deportivo de la Juventus tendrá mucho trabajo con Guardiola, obviamente. Es un entrenador que le gusta moldearlo todo y pedirá fichajes. ¿Qué fichajes va a pedir Guardiola? Mira, uno de los primeros... Para empezar, matizamos que hemos hecho 3, 4 jugadores que más o menos podrían Sí, ser importantes en el proyecto de Pepe en la Juve y que evidentemente van a ser muchos más, ¿eh? Es decir, no me imagino una limpia tan grande de sí. plantilla y luego sin traer a jugadores, ¿no? Y me gustaría hablar primero de una vuelta de cesión, que yo creo que sería un jugador de los que incluso sería ojito derecho, pero bueno, lo vamos a dejar en fichajes para destacar ese punto Sí. extra de importancia, ¿no? Que creo que sería Nicolo Rovella, ahora mismo se encuentra en la Lazio, y que yo creo que en una vuelta de cesión lo pediría para tenerlo muy en cuenta en su nueva Juve. Después... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Para fondo de armario, luego vamos a ir con los dos clave, pero para fondo de armario un jugador que yo creo que le vendría muy bien es Matteo Retegui, el italo-argentino del Genoa, que bueno, no ha empezado mal la temporada y que es un tipo de futbolista que creo que a Pep le podría encajar. No sé cómo lo ves tú, Alex. De momento me has dicho 2 jugadores con algo en común que yo creo que él valora muchísimo, que es conocedores de la liga, conocedores del calcio. Yo creo que Guardiola, Creo que... cuando va a un equipo, intenta estudiar todo el contexto y el buscar jugadores que sean de la propia liga es un plus añadido.
Van a ir todos por ahí, yo creo, ¿eh? Todo el tipo de fichajes, y los dos gordos también van a ir por ahí. El primero de ellos es Domenico Berardi, creo que sería titular y rendimiento inmediato, Totalmente. importantísimo y una de las Totalmente. piezas angulares de una Juve de Guardiola. Y déjame decirte que es una vergüenza que Berardi no haya subido ya el escalafón a otro equipo más top de la Serie A, que tenga que venir Guardiola a decir, oye, yo quiero a este tío. ¿Por qué ningún equipo lo ha fichado? Sí, sí. Y luego la piedra angular, que yo creo que sería el jugador más importante de la Juve, sería una inversión grande. Esta va a Sería doler, incluso una inversión arriesgada, porque ahora mismo se encuentra siendo la estrella del Inter y ahora mismo el Inter está por encima de la Juve, pero yo creo que un cambio del Inter hacia la Juve de Guardiola es lo que le podría llamar mucho la atención, y que se podría conseguir el fichaje de Lautaro Martínez, y que creo que sería, vamos, el delantero que necesitaría Guardiola en sus inicios en la Juve para conquistar el calcio de... Este fichaje revolucionará a Italia entera. Lautaro del Inter a la Juve. Pero al final es un perfil de jugador que le encaja muchísimo a Guardiola. Además es eso, a lo mejor de buenas a primeras, ¿para qué voy a cambiar el Inter por la Juve? Pero si llega un factor como Guardiola, cuidado que cambia el cuento, ¿eh? Es que al final lo cambia todo. Al final Guardiola arriba sobre todo lo que siempre ha buscado, más allá de jugadores con goles, muchísima movilidad y trabajo, presión. Sus equipos empiezan presionando desde el delantero y al final Lautaro, otra cosa no, pero eso lo tiene. Sin duda. Sí que es verdad que es muy insignia del Inter, Lautaro, pero... Bueno, ya hemos dicho que es un fichaje que revolucionaría a Italia, pero al final Guardiola, por pedir que no quede, está acostumbrado a pedir en el Manchester City, que carta a los reyes, como quien dice, cada verano, pues en la Juventus intentaría lo mismo. Sí, señor. Bueno, Josep, pues ya le hemos hecho el trabajo a Guardiola. Falta que él le dé el visto bueno. Ahora le toca a él. Ahora le toca a él. Que el tesorero del club dé el visto bueno también, para ver si hay dinero con las ventas que nosotros hemos hecho y las posibles compras. Eso no es importante. Eso da igual. Y este sería la plantilla de la Juventus de Pep Guardiola. ¿Y vosotros, capos, qué pensáis? ¿Creéis que el entrenador catalán entrenará algún día en Italia y lo hará en la Juventus de Turín? Dejadnos vuestros comentarios y decidnos qué os parece esta confección de plantilla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.